qué el gobierno de Estados Unidos en este momento lanza esta información para el mundo entero. Además, en Argentina, el presidente de la NASA visita nuestro suelo, diciendo que ahora, justamente a finales del mes de agosto, inicios de septiembre, va a hacer público un informe oficial. ¿Qué hay detrás de esto, Gabriel? Hay que entender que los llamados Men in Black son reales. Estamos hablando de los hombres de negro que volvieron, bajo una estratagema muy antigua, una especulación, algo de ciencia ficción. Pero esta organización que fue denunciada en los años 90 como la ASIO es efectivamente parte de la CIA de Estados Unidos, y los informes que llegaron a manos de muchos investigadores en la década de los 90, reitero, refieren abiertamente que los Estados Unidos han estado detrás del ocultamiento de las pruebas tangibles e intangibles como conocimientos de vida extraterrestre y tecnología proveniente de otras latitudes del espacio desde prácticamente que se estableció esta nación. Y esto perpetuado por otras organizaciones que están incluso anterior a la fundación del mismísimo Estados Unidos. Porque es que el tema del OVNI no es algo nuevo como la gente piensa, simplemente porque se ventilan este tipo de informes a las naciones a través de los medios de comunicación. Es un asunto que tiene muchísimo tiempo, desde tiempo inmemorial, y sus registros así lo verifican. Por lo tanto, el hecho de que Estados Unidos esté en la actualidad emitiendo estos informes de manera oficial, para muchos, pues es simplemente la aceptación de algo que ya se sabía. Para otros, es una gran noticia que les comprueba que existe vida extraterrestre. Pero para nosotros, que estamos muy compenetrados con la existencia de la vida espiritual y física en todo el universo, esto es bastante, digámoslo así, astuto de parte de ellos, porque se sabe que al ellos resguardar tecnología y ocultarlo a la humanidad durante décadas, al mismo tiempo están planificando algo que tiene que ver con que estas entidades extraterrenas, restos no humanos como ellos mismos lo mencionaron, que están detrás del desarrollo tecnológico y científico de estas naciones como potencias mundiales, van a posicionar algo en la humanidad que tenga que ver de parte de estos extraterrestres como algo bueno para que las personas lo acepten. Ir más allá de eso sería entrar en el marco de la especulación, y eso no es conveniente científicamente hablando. Pero sí es necesario preconcebir que por la desconfianza que existe a estas naciones y sus gobiernos, ellos no están siendo transparentes con la información que están ventilando a la humanidad, como no lo han sido hasta ahora sobre el asunto extraterrestre. Por lo tanto, hay que tener precaución con este tipo de declaraciones y entender que la vida extraterrestre es perfectamente natural, que no se necesitan pruebas fotográficas, fílmicas, más allá de las que existen, sino una lógica completamente enraizada en la naturaleza del universo para entender que es un absurdo pensar que somos los únicos en el mismo. Entonces, Estela, esto es lo que por ahora puedo decir acerca de estas declaraciones de Estados Unidos. Bien, entonces quieren que nos familiaricemos con la presencia, eso es lo que se intuye, con la presencia de estos objetos o de estas naves, y ciertamente que uno puede llegar a olfatear, como se dice, que hay, acá en Argentina se dice, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. ¿Qué resguardos tendríamos que tener? Tendría que ir a la profecía entonces para poder anticipar por qué esta precaución que hay que tener con estas declaraciones, que parecen transparentes porque se hacen en un estrado judicial televisado para el mundo. Y es que
la organización que está detrás de los gobiernos mundiales, perfectamente denunciada en estas profecías y también en los informes que, usemos la palabra, se filtraron desde Basilea, Suiza, y que luego fueron publicados por Serge Milos, un académico de Rusia, en su libro El Anticristo como opción política, nos permite ver que tras bambalinas hay una organización que planificó en un tratado denominado los Protocolos de los Sabios de Sion, así es como fue emitido para el mundo, un plan de gobierno psíquico, científico. Psíquico es mental, científico, social, económico, político y militar. Y finalmente un gobierno espiritual, porque ellos sí saben que la humanidad terrestre es una creación espiritual antes que física, aunque tengamos estos cuerpos y vivamos en este mundo. Bajo esa condición y escudriñando todas esas informaciones, nos damos cuenta que el sistema actual es efectivamente resultado de esa planificación comprobable por quienes la conocemos en el mundo. Entendiendo esto, es claro que cuando un gobierno de potencia mundial da un paso como estos, afirmando algo que ha sido un tabú, ciencia ficción durante tanto tiempo, y nosotros sabiendo que lo que han hecho realmente es ocultar información, entonces es necesario concebir que se trata de una planificación. No sabemos cuál es el paso siguiente que van a dar, pero es necesario estar alertas y bien informados con relación a lo que han ocultado durante tanto tiempo. ¿Por qué hay casos tan evidentes como el contacto de Billy Mayer o el caso Roswell o lo que se sabe desde hace tanto que esconden en el Área 51? ¿O por qué no nos vamos más allá y vemos toda la documentación de el Mahabharata, el Ramayana, el libro de Gilgamesh y también los papiros de Bagdad? ¿Y por qué no vemos también los mismos evangelios y los textos apócrifos? ¿Por qué no vemos las crónicas de Acacor y el legado de los mayas, que es una sabiduría irrefutable por la ciencia? ¿Por qué no vemos la memoria tribal de los indios Hopi? ¿Por qué no vemos todo el legado suramericano de contacto con dioses del cielo? ¿Por qué se ignora tanto científicamente e históricamente hablando para ser tan reduccionistas y ver solamente lo que dicen u opinan unas personas que recién aparecieron en la palestra de la noticia mundial desde Estados Unidos? Por lo tanto, ellos son los que han ocultado información. Nosotros somos los que tenemos que investigar la que hay en profundidad, y ahí podemos atar cabos y darnos cuenta que ellos no están interesados en sacar a la gente de la ignorancia, sino en perpetuarla con desinformación y con verdades a medias. Gabriel, ¿por qué has dedicado tu vida a la investigación, sobre todo, de Benjamín Solari Parravicini? ¿Podrías brevemente comentarle a la teleaudiencia y en base a eso luego poder profundizar en las distintas profecías? Claro que sí, y yo te agradezco mucho que me hagas esta pregunta acerca de Benjamín Solari Parravicini. Tenemos en cuenta que una profecía no es algo que proceda de una persona de forma natural. Me refiero a que sea efecto de su propia elucubración o investigación o pensamiento. No, eso no sucede así. Porque estas profecías cifran información que refiere a asuntos que no se han sucedido todavía en el tiempo de ese individuo. Por lo tanto, ese individuo debe tener acceso a una fuente de información más allá o distinta a la de su propia mente, que está regida por las cosas que ya tiene grabadas por lo que ha vivido. Es otra fuente de información que es superior.
De esta manera, y entendiendo ese principio, todas las profecías han sido efecto de contactos con estas fuentes de información que proceden de otros planetas. Dicho abiertamente, la profecía es el efecto de un contacto extraterrestre. En todos los casos, no hay excepciones. Y esto, desde el libro de Enoch, hace 12.000 años aproximadamente, refleja abiertamente cómo Gabriel, el arcángel, Rafael, Uriel, se contactaron, y él es quien expresa o expone las visiones que fueron trasladadas por estos hombres que son de otros mundos, y no como religiosamente o fanáticamente se ha pensado que son los arcángeles aquí. Y si trasladamos esto al asunto de Solari Parravicini, podemos ver que su enigmática vida es por demás maravillosa, porque desde niño él fue contactado por inteligencias de una organización que se denomina Shiel-Ho, dicho así por ellos mismos. Parravicini convivió con este al que llamó su ángel, su voz amiga, pero en sus propios escritos, que son por demás muy inteligentes, muy bien redactados, que al leerlo cualquier persona se daría cuenta que eso no lo pudo escribir un atrasado, alguien sumido en las creencias y en el dogmatismo, sino que es de una mente y una claridad absoluta. Nos damos cuenta que este ángel para Solari no representaba una deidad etérea o incorpórea con alas como se tiene en las religiones, sino un individuo, una persona, digámoslo así, un hombre que le hablaba, que se comunicaba con él, que lo visitaba, y que a la edad de 35 años específicamente, después de que Solari tuvo que superar muchos asuntos de su vida personal, errores que él mismo cometió, los calores de la juventud que lo tomaron por asalto y que lo hicieron retirarse de su mundo espiritual por varios años, retoma esto con un llamado muy intenso que este hombre o ángel le hizo y le recordó: tú llevas una misión que no comprendes. A partir de ahora te enseñaré a manejar la recta y la línea curva, y todas estas informaciones las clasificarás perfectamente en tus archivos, porque serán luz para guiar a la generación futura. Y así, Solari comenzó a escribir dedicadamente estas profecías, que además no es, como dicen, efecto de un trance en el que perdía la conciencia y algo así como un zombi empezaba a hacer cosas que no entendía. No. Él era perfectamente consciente, porque se trataba de una comunicación telepática, en el cual él era conocedor de la información que se le transmitía y ponía de su parte sus talentos para poder esbozarla tal cual era entregada. Y de esa manera es que contamos con cientos de psicografías hoy en día que son luz para entender los acontecimientos mundiales de la actualidad, que además están reflejados en esas profecías de manera muy clara, y permite también ubicarnos en qué es lo que sucederá al futuro, por qué Argentina es la samaritana del mundo, por qué Suramérica será hogar mundial, por qué los hombres de América del Sur y de Latinoamérica en general tienen una inteligencia superior a la de toda la sabiduría que se ha esparcido en la tierra, y por qué son la esperanza de la supervivencia frente al caos que se anuncia como guerra. Bajo esas condiciones, el rol de Solari en este momento es álgido para la humanidad terrestre, y es muy importante que todas las naciones conozcan su obra en este tiempo final. Bien, bien. Gabriel, respecto de estas psicografías, de estas profecías de Benjamín Solari, que tan profundamente has investigado y que con tanta generosidad estás difundiendo sin descanso, quiero consultarte respecto de la situación actual y una explosión nuclear que se podría estar aproximando a pasos agigantados. ¿Qué nos podrías iluminar al respecto? Que todas las profecías advierten de
esta organización, de la cual ya me refería al comienzo, no procede de este planeta, que es una organización que surgió de una rebelión en el espacio hace millones de años. Y, entendiendo yo que esto suena muy fantástico, hay que entender también que lo fantástico es porque se ha incrustado mentalmente a través de las películas y la cultura, generacionalmente, que estas cosas no existen, no son reales y son efecto de la imaginación. Es por eso que mis palabras parecen fantásticas, pero resulta que no lo son. En estas informaciones llamadas profecía, se ha dicho claramente que estos hombres de las estrellas, como el que visitó a Solari y le entregó información, han combatido con esta misma organización que invadió la Tierra en sus propios planetas, y que ellos han vencido, han desterrado a esta invasión que finalmente se alojó en el planeta Tierra, y que ahora esa lucha se ha trasladado a nuestro propio planeta. Y nosotros hemos estado indefensos por creer que hemos sido los únicos en el universo. Así es como ellos nos lo han dicho. Ahora, con esta introducción es posible hablar de esta guerra. En el Apocalipsis 12, en las profecías mismas de Solari, muy ampliamente, se esboza la Tercera Guerra Mundial, que no es algo que está distante en el tiempo, por cuanto si encienden el televisor o ven las redes sociales, las noticias, se darán cuenta que día a día hay amenazas nucleares por parte de Rusia, por parte de Corea del Norte, por parte de la misma OTAN, y está bastante álgido, cumpliendo una de las señales que Jesús también dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras. Y luego advirtió: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, guerras, terremotos en diferentes lugares. Por lo tanto, si la gente sigue a Jesús y lo ama, debe entender que sus profecías no fueron una mentira. Al mismo tiempo, entender que esa organización es la que hace la guerra y es la que fabrica las armas, y que no es de este mundo y por lo tanto no le importa destruirlo junto con todos nosotros. Dadas estas comunicaciones, estos registros y documentos, y comparándolos con la actualidad, nos damos cuenta que ellos están asertivos en toda la advertencia, y por lo tanto es prudente considerar esta información muy útil para saber cómo defendernos de esa guerra, qué es lo que tenemos que hacer y cómo en Sudamérica se establece el punto de supervivencia ante ese acontecimiento. Bajo estos parámetros es posible hablar claramente de una tercera guerra mundial y al mismo tiempo de un plan de supervivencia ante la misma. Bien. Gabriel, entendemos que así como en este mundo hay distintos estilos de personas, también deben existir distintos estilos de, yo le puedo denominar familias de ovnis, de extraterrestres, de vidas. A ver. Existen distintos estilos de familias de ovnis, le denomino yo. ¿Podrías un poquito ilustrarnos al respecto? Sí. Resulta que esta organización extraterrena que invadió el planeta Tierra es denominada Satanás, serpiente antigua o dragón, de acuerdo al Apocalipsis. Ellos tienen naves. Estamos, por supuesto, asegurando que tienen una avanzada tecnología de destrucción masiva y al mismo tiempo de transporte y de comunicación. Estas entidades tienen naves tipo hojalata, es decir, son tuercas y tornillos. Son naves que, de hecho, son las más presentes en los avistamientos y registros filmográficos que existen en torno al mundo sobre el ovni. Formas generalmente con aristas, triangulares, cuadradas, rectangulares o cilíndricas. Y, por lo general, siendo que
emiten ciertos tipos de luces, son cuerpos metálicos opacos. Estas naves, así como las estoy describiendo, pertenecen a esta organización que, reitero, el Apocalipsis denuncia, y se encuentran en este planeta hace miles de años. De allí la esclavización de civilizaciones antiguas como la de Egipto, en las que ellos se presentaron como dioses a adorar frente a ellos, o de la antigua India con sus miles de dioses que hoy en día son venerados todavía, o en África con los dioses reptiles Chitauri, o en el mismo Suramérica inclusive. Ahí pues tenemos que esas son sus naves. Las naves del Xielho son diferentes. Estas naves son vivas. Incluso su material o el revestimiento de sus cuerpos son tejido viviente. Muchos de sus componentes son orgánicos y son cuerpos espirituales comandados por el pensamiento de su propia tripulación. Estas naves responden a pulsos de pensamiento de quienes las comandan, siendo ellos generalmente un equipo de 12 personas que a través de cascos especiales transmiten la orden al cuerpo de la nave, que por lo general son siempre luminosas. Esta clase de naves menos vistas son, por ejemplo, las que se encuentran en los registros antiguos, como el arrebatamiento de Elías, que fue más bien el desplazamiento de Elías en una de estas naves, descritas en Hechos como una carroza de fuego. Y por lo general, cuando se habla de chozas volantes, carros de fuego o semejantes que refieren a objetos en el cielo muy incandescentes, que también están descritos en la Biblia como nubes luminosas o nubes brillantes, son estas naves de los hombres de las estrellas, que en síntesis son los padres de la humanidad terrestre. Ellos estuvieron siempre presentes en la vida de Jesús, y cualquier investigador fuera de los dogmas puede darse cuenta al leer esos registros que estuvieron constantemente allí. Esta es la gran diferencia que existe. Las de la rebelión son naves muertas. Las de los hombres del Xielho son naves vivientes, que son una extensión más de la conciencia de los hombres que viajan en ellas y pueden atravesar incluso el universos enteros viajando a las velocidades que son muy superiores a la de la luz. Entonces nosotros, el planeta Tierra, las personas que aquí habitamos, estamos permanentemente en contacto como con, se podría decir, espíritus buenos y espíritus malos. ¿Cómo los identificamos? ¿Cómo convivimos? Esta pregunta que me haces, por demás muy buena, me permite clarificar que el contacto extraterrestre es cotidiano por parte de los hombres de la Tierra y no se dan cuenta. Claro. Porque resulta que esta organización que controla el mundo estableció su base de gobierno en entidades no humanas, pero físicamente sí tienen esta apariencia. Estoy hablando de clones. Estos clones se han posicionado en los puestos principales de gobierno mundial desde hace muchísimo tiempo. Y es una de estas entidades quienes comandan esos cuerpos. Son computadores biológicos, lo que muchas veces se presenta a dar un discurso televisado a las naciones o ante las multitudes en un estrado o tarima. Las personas, sin darse cuenta, están sosteniendo un contacto extraterrestre en ese momento con estos líderes que son parte de esta organización que, repito, es extraterrestre también. Pero al mismo tiempo, siendo eso, pues, nefasto, porque son contactos para generar adeptos y creyentes en estos cuatro poderes, especialmente el religioso y el político, donde estos adalides de la vergüenza aparecen. También
las personas de la Tierra y durante muchas generaciones han sostenido un contacto extraterrestre sin darse cuenta tampoco. La ufología no estudia estos tipos de contacto porque no es una ciencia espiritual, en tanto estos hombres sí son espirituales y la prueba son sus conocimientos. Muchos de estos hombres han reencarnado en este planeta, nacido entre nosotros, nacieron de vientre de mujer, es decir, que todas las leyes naturales de la biología han sido completamente respetadas porque ellos respetan las leyes de la vida. La clonación es otro asunto de laboratorio y eso hace parte de esa fuerza, como ya lo dije. Y en la medida que crecen y se desarrollan, ellos traen consigo la memoria de la planificación por el cual están aquí y se convierten en grandes directores de la humanidad. Ahí tenemos, por ejemplo, a un Siddhartha Gautama que se hizo Buda. Tenemos, por ejemplo, a los apóstoles que caminaron con Jesús. Tenemos, por ejemplo, a grandes sabios que pisaron la tierra en otras épocas y en diferentes civilizaciones, como en la Atlántida, con Tot, o el mismo Egipto que tuvo a Hermes Trismegisto. Esta clase de individuos excepcionales por su sabiduría fueron humanos en cuerpo, porque nacieron aquí, pero sus espíritus vienen de otras latitudes del espacio, y por eso este plan de ayuda, incluso hoy en día, todavía cuenta en la Tierra con esta clase de individuos del Xielho, que pasan totalmente desapercibidos porque además son humildes, son silentes y son ejemplares en su desenvolvimiento general. Y en momentos muy específicos saldrán al mundo con un gran espíritu de liderazgo fluido desde su propio interior. Tendrán grandes decisiones muy asertivas frente a las calamidades que azotarán a la humanidad y las gentes los escucharán. En tanto eso sucede, todavía están en silencio, haciendo un trabajo meticuloso en muchas partes de la Tierra, especialmente en América del Sur. Y en lo cotidiano, Gabriel, ¿cómo hace la persona para poder mantener contacto con esta espiritualidad sana y evitar la influencia de lo negativo? Ellos mismos dan un consejo en un informe denominado La lógica de la lógica, que estableció lo siguiente: la vía más conducente para llegar a la mayor elevación espiritual, a la alquimia de la unión de todas y mayores ciencias que existen en el universo, se denomina desarrollo interior, que no es la mística mal entendida, ese es el primer punto, que no es el camino el que toma el yogi, que trabaja su centro instintivo y motor, que no es el camino que toma el que llamáis fakir, que no es el camino que toma el monje que se aleja de sus hermanos para trabajar su centro emocional totalmente solitario. Porque el que busca la elevación espiritual equivoca la mecánica natural del espíritu. Entonces, eso es un gran consejo que se nos da a todos los que buscamos la espiritualidad real. No es las creencias en las que se encuentran dormidos y dominados por su religión a partir de los dogmas que coartan el pensamiento. No sirven. Eso es un atraso espiritual para estos hombres de las estrellas. Por lo tanto, ni religiones, ni rituales, ni maestros ascendidos, ni nada de lo que se ha vendido como espiritualista en este mundo realmente acerca a una persona al Dios que tanto busca. Lo que sí lo hace es el desarrollo interior, que consiste en cultivar todas las virtudes humanas de manera que el mismo individuo sea capaz de tener una vida limpia, recta, justa, ecuánime, y sea capaz de entender el principio que lo creó y el principio que creó el universo, y vivir bajo un modelo no ideológico de vida. Quiere decir que no haya sido impuesto por otro hombre, sino un modelo que está
fundamentado en las leyes eternas que esa persona conoce. Jesús sintetizó ese modelo en unas palabras muy sencillas. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Aquel que sea capaz de incursionar en esa forma de existir ya está viviendo la verdadera espiritualidad y no necesita nada más, solamente dedicarse a entender el universo y a vivir al servicio de él mismo, y eso incluye a sus congéneres, a su prójimo, a sus vecinos, a todas las personas. Y en tanto una persona busque el enaltecimiento de otra de manera honesta, sin esperar nada a cambio, ya está incursionando en este amor del que habló Jesús. Por lo tanto, practicarlo en el servicio a los demás, de manera cercana, con quienes más tenemos al lado nosotros, es el primer paso para entender esta verdadera espiritualidad. Estos conocimientos que trajeron los hombres de las estrellas son el trampolín a esa espiritualidad, el pasaporte para poder penetrar en ella. Y cualquiera que los comprenda se va a dar cuenta que lo que se vende en este mundo como espiritual no ha sido más que una mentira. Gabriel, ¿cuál considerás que es la intención que tienen los ovnis cuando permiten que el ser humano los pueda ver? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que están buscando? Esa respuesta entonces me obliga a hacer nuevamente la separación. Si se trata de esta organización que tiene naves, como ya lo dije, ellos deben tener en cuenta toda tu audiencia que necesita la fabricación de adeptos en grupúsculos de creyentes, en lo que sea. De allí el surgimiento de todas las religiones del planeta Tierra de forma milenaria. Cuando sucede con los ovnis, se genera el mismo efecto. Un grupo de personas en torno a la adoración a esto desconocido que es sobrenatural. Cuando este tipo de avistamientos propician esa conducta en los seres humanos, estas son naves de la rebelión. Ellos son los únicos que necesitan ese efecto en las personas. Por lo tanto, aparecen de forma recurrente en muchos lugares que son conocidos por eso. En México está la zona del silencio, pero en Perú también hay varios lugares, del Cusco y otros. Y también posiblemente en Argentina haya algunos, aquí en Colombia también, y están en todas partes, muy cercanos a los cráteres de los volcanes, porque además las bases de estas naves son intraterrenas y ellos constantemente están entrando y saliendo normalmente por estas aberturas. Cuando se trata de las naves luminosas de las que ya he hablado, por eso son más escasos estos avistamientos. Cada vez que sucede uno, tiene un propósito detrás, y normalmente se trata de el aviso, la entrega de información o dar la voz de alerta por medio de algún contactado o un grupo de contactados a la humanidad terrestre con la transferencia de conocimientos. Si no hay transferencia de información en este tipo de contacto o avistamiento, es sin propósito para esta organización del Sherpa y ellos no lo hacen, no tienen razón de ser. Por lo tanto, estos del Sherpa obedecen a un plan de desarrollo de la humanidad en inteligencia y en sabiduría. Y los primeros de la rebelión obedecen a un proyecto de fabricación de creyentes adeptos a los extraterrestres. Entonces, Gabriel, a ver si me queden claro, las naves que provienen desde el centro de la Tierra, las intraterrenas o que surgen del agua, del mar, generalmente no provienen del cielo. No, porque estas bases intraterrenas pertenecen a una red de ciudades interconectadas debajo de la tierra que se ha denominado en las culturas de la India Agartha Shambhala. Este es precisamente esta red de ciudades y están debajo de sitios específicos de Estados Unidos como el Pentágono, Nueva York, o incluso hay muchas de ellas establecidas en Sudamérica y en Centroamérica también.
No significa esto que acabé de decir que los hombres del Xielho no tengan bases también en nuestro planeta. De hecho, dicho por ellos mismos, ellos no exploran nuestro planeta, tienen bases en él hace miles de años, pero esas bases la gente no sabe dónde están. Ellos se dedican a estudiar las fórmulas para poder ayudar a la humanidad en el tiempo del hambre, en el tiempo de la guerra. Y esto lo tiene Solari en sus profecías. Muchos laboratorios submarinos, en este caso del Xielho, están dedicados a la fabricación de plantas ferruginosas de alta potencia nutritiva, también de un nuevo polen que fecundará dando lugar a vegetales gigantes en la Argentina y en Sudamérica para combatir el hambre que llega. Incluso en estos laboratorios se está fabricando un tipo de plasma especial, sanguíneo, para poder suministrarle a muchas personas que lo van a necesitar en el tiempo de la guerra. Ellos están invisibles, siendo que están en la tierra, no aparecen porque, reitero, no tiene ninguna finalidad que aparezcan, sino que ellos estén allí haciendo ese trabajo. ¿Aparecerán en un momento? Sí. En el momento en el que la humanidad necesite ayuda, ahí aparecen. Pero aparecerán con el antecedente de que ya las personas que los van a ver han sido advertidas de esta organización del Xielho a través de todos estos conocimientos y han sido preparadas con estos conocimientos para poder entender el diálogo de ellos. Así que esa es la diferencia entre uno y otro. El próximo 23 y 24 de septiembre, Gabriel Mauricio Cardona va a estar disertando en Madrid, en España, el legado espiritual del contacto extraterrestre. Nos gustaría finalizar esta nota, ya que se nos termina el tiempo, con alguna reflexión al respecto. El legado espiritual del contacto extraterrestre. ¿Qué es la verdadera finalidad del contacto estelar con nosotros? Un legado espiritual. Es un conocimiento. Se trata de un plan de información para la humanidad de la Tierra. Y las profecías y el conocimiento espiritual que ellos han traído son en definitiva la prueba del contacto. Las personas que ya están cansadas de las pruebas tipo fotografía, tipo video, que están por doquier, y aún así la gente todavía no sale de la ignorancia respecto a la existencia de vida fuera de la Tierra, deben comprender que las pruebas más altas son las intelectivas. Así que sí, voy a ofrecer en esta conferencia para el continente europeo una recopilación de pruebas intelectivas del contacto, no para comprobar la existencia de extraterrestres, sino para abrir la puerta a un conocimiento espiritual de alta envergadura que permite entender no solo la realidad de este planeta social, económica, política, militar, sino también la espiritual en quienes consideran que todo este asunto de injusticia es temporal y vinieron a hacer algo para que la justicia verdadera llegue a la tierra. Ahí ya entra un plan de servicio de muchas personas que saben que vinieron a hacer algo y no simplemente a vivir la vida de este mundo como se nos plantea. Esta información y esta conferencia está dedicada al continente europeo, que es el más cercano a todos estos acontecimientos y donde la comunidad que busca las respuestas espirituales honestas puede tener en esta conferencia una verdadera oportunidad de obtenerlas. Gabriel, cuando yo era niña escuché un reportaje que manifestaba que había una relación entre el formato que se le ha dado a las iglesias con la cúpula hacia arriba y la forma que tienen los ovnis. ¿Sabes algo al respecto? ¿Hay una relación directa? Es como que arquitectónicamente las iglesias han imitado a las naves. ¿Esto es real? Sí, pero con fines contrarios.
Resulta que energéticamente nosotros, estoy hablando de pensamiento y emociones, eso no es tangible en los seres humanos. Son fluidos de energía muy poderosos que determinan no solo la conducta y las decisiones, sino también la duración de la vida de un individuo. Estamos hablando de energías. Cuando se concentran energías de baja vibración, efecto de estados de tristeza, de depresión, de angustia, de estrés o de ira, de rabia, esa baja vibración puede ser recolectada para alimentar a estas entidades. Una buena forma de recolectarla es a través del eco gutural que estas energías producen. Y la forma cupular de estas edificaciones ayuda a la concentración de esas energías, que normalmente en las grandes catedrales que existen en el mundo son recogidas porque las personas dejan ahí su tristeza, su angustia, su desesperación, su culpabilidad, porque infortunadamente las religiones le han enseñado a las personas a culparse, a que son pecadoras y a que tienen que doblar las rodillas a su Salvador para evitar que éste los condene. Y a través de todas las súplicas, estas energías se liberan. Estas cúpulas las recogen y las proyectan a estas naves dimensionales de la rebelión que se encuentran allí. Por eso normalmente en la punta de la cúpula hay un instrumento metálico que lo ponen en forma de cruz, simplemente para camuflarlo a través de ese símbolo, pero es una antena. Estoy diciendo entonces que la construcción cupular de las iglesias es el uso de la arqueometría dedicada a la recolección de energías de baja vibración para alimentar a estas entidades que nos tienen a nosotros como si fuéramos una granja. Bajo esa condición es que ustedes van a ver comúnmente que las naves de las iglesias, estoy hablando de la conformación arquitectónica, tienen este tipo de formas y dimensiones. Impresionante, qué increíble. Gabriel, ¿dónde las personas pueden adquirir mayor conocimiento de lo que estás planteando? Quien desee profundizar más en esto. Bueno, tengo muchos documentos puestos para descarga en mi página web www.niñonuevo.com. En la sección de descargas van a encontrar libros, van a encontrar circulares de dominio mundial con esta clase de información de profecía y de mensajes de estos hombres de las estrellas. Al mismo tiempo, este libro, que de hecho voy a llevar a Europa, llamado Un corazón para dioses, el triunfo de los justos del final, es el que en nuestra gira estamos entregándole a todas las personas que se interesan en esta información. Aquí está el conocimiento del Shell-Hog, que por supuesto se trata del contacto extraterrestre que ha traído información para que el corazón sea el de un Dios, como el que ellos tienen. Y en síntesis, cualquier persona que quiera incursionar en conocimientos de esta categoría puede investigar toda la vida y obra de Jesús, separándola del asunto religioso. Solamente investigando qué fue lo que él dijo e hizo, va a poder enterarse y además obtener herramientas para entender la finalidad de la creación y la verdadera espiritualidad que tanto está buscando. ¿Dónde podemos adquirir desde Argentina ese libro, Gabriel? En este momento no tenemos ejemplares físicos. Estamos trabajando para llevarlos a la Argentina a través precisamente de todo el equipo de Niño Nuevo que se encuentra allá. Muy pronto daremos información para que las personas puedan adquirirlo allá, específicamente en Neuquén, en Buenos Aires, y desde esos 2 puntos específicos para todo el país. Estamos trabajando en eso y muy pronto tendremos noticias para ustedes al respecto. Perfecto, grandioso. Bueno, Gabriel, se nos termina el programa del mejor modo.
Estamos hoy iniciando el mes aniversario de Meta Sábado y con este regalo realmente nos sentimos tan reconfortados, tan gratificados. Un honor haberte tenido con nosotros. Estaríamos 10 horas seguidas charlando sin parar. Sos una fuente inagotable de sabiduría. Gracias, gracias, gracias por este mensaje sanador que llegue a todos los que lo estén necesitando. Me siento orgullosa de poder estar al frente de la conducción de este programa y poder ser la canalización de este mensaje hacia toda mi teleaudiencia. Abrazo grande, grande, lleno de luz, bendición, amor para vos, toda tu gente. Que tengas una excelente vida y será hasta el próximo contacto. Gabriel Cardona, Niño Nuevo. Muchas gracias, Estela. Un abrazo enorme para ti de mi corazón. Cuídate mucho. Abrazos a todos.